Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, amén. Dios le bendiga. Nosotros nos gozamos. Amén, amén. Feliz año nuevo. Happy New Year para todos mis hermanos. Igual, amén, amén. Dios le bendiga. Nosotros estamos contentos, estamos gozosos que la fidelidad del Señor nos siguió hasta este año. Amén. Nos siguió, nos alcanzó este año y confiamos en que su fidelidad nos va a continuar con nosotros toda nuestra vida hasta el fin. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros. Estamos gozosos de que estén compartiendo con nosotros este servicio de alabanza, adoración y estudio de la palabra del Señor. Amén. Nosotros le damos la bienvenida a las personas también que en este momento se van a integrar con nosotros a través de lo que estamos haciendo, de la transmisión que estamos haciendo. Y para compartir este estudio de la palabra del Señor, estamos estudiando el libro de los Hechos. Esta es la historia del nacimiento de la iglesia, cómo comenzó el esparcimiento de la fe que nosotros ha continuado hasta los días de nosotros. Amén. Nosotros estuvimos estudiando los primeros 13 versículos del capítulo 13 la semana pasada. Vimos que había un mover de Dios en aquella iglesia de Antioquía, donde el Espíritu Santo habló cuando ellos estaban en medio de ayuno, en medio de oración, y le dijo que separaran a Bernabé y a Pablo para la misión que el Señor tenía para con ellos. Ellos lo separaron y lo enviaron en lo que nosotros conocemos como el primer viaje misionero de la iglesia. Y como parte de este viaje, ellos estuvieron en la región de Pafos, y allí el procónsul escuchó de estos dos hombres que estaban predicando algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, y los envió a llamar para él escuchar lo que ellos tenían que decir. Pero este procónsul tenía uno de sus círculos cercanos, un consejero que era alguien que era un instrumento de Satanás y trataba de prevenir que el procónsul escuchara la palabra del Señor. Sin embargo, la palabra nos dice que Pablo, mirándolo fijamente, y el Espíritu Santo hablando mediante Pablo, dice que lo reprendió y que aquel hombre perdió la vista por un tiempo. Y en medio de todo esto, aquel procónsul entonces creyó, maravillado de la doctrina que estos hombres predicaban. Luego vimos al final del capítulo, al final de los versículos, en el versículo 13, que nos dice que Juan Marcos, aquel joven que había salido de Jerusalén, había ido con ellos a Antioquía, y de Antioquía había salido entonces al viaje misionero con ellos. Él los abandonó, desertó. No sabemos la razón por la cual él abandonó el viaje, pero vamos a ver luego en el libro de los Hechos cómo el que Juan Marcos haya abandonado este viaje misionero causó conflicto en medio de este equipo misionero. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos, este capítulo 13, y vamos a estar estudiando del versículo 14 al versículo 52 al final del capítulo. Y antes de empezar la lectura bíblica, vemos que nos habla de Antioquía también, pero este no es la misma Antioquía de la cual ellos salieron, de la cual fue la iglesia que los envió a ellos. Habían varias Antioquías. Ellos habían salido de Antioquía de Siria, pero habían alrededor de 16 ciudades en aquellos tiempos de nombre Antioquía. La Antioquía en la que vamos a estar viendo a principio del versículo 14 es Antioquía de Pisidia. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, vamos a leer del versículo 14 al versículo 23 para empezar el estudio. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 14 al 23. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella,
y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aleluya. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Ahora, Dios mío, estamos delante de tu presencia pidiendo, Señor, que tú estés guiando, dirigiendo, preparando los corazones, que tu Espíritu Santo, Dios mío, tome control de todo lo que hacemos aquí esta noche, que el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, sea engrandecido, sea bendecido, Señor, sea exaltado en medio nuestro, Padre Santo, Señor, y que tú lleves bendición donde quiera que esta palabra llegue, Padre Santo, y que la escuche, Dios mío, que sea bendecido, Señor, que esto produzca fe en sus vidas, Padre Santo, y un acercamiento más a ti. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vemos que ellos salieron y ellos están entonces en esta ciudad que dijimos, en una Antioquía distinta, Antioquía de Pisidia, y el patrón que nosotros vamos a ver repetir en los viajes misioneros del apóstol Pablo es que él, cuando llega a las diferentes ciudades, lo primero que él busca es encontrar una sinagoga para ir en el día de reposo. Esa es la costumbre, y vemos que ellos llegan a la sinagoga, y la costumbre en las sinagogas era que ellos tenían las lecturas preparadas a través del año y se leían la ley. Cuando se refiere a la ley, nos habla de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los escritos de Moisés y los profetas. Y ellos leían cada día de reposo, que era el sábado, leían la ley y leían los profetas. Sucede que en aquella sinagoga estaban los judíos, y no solamente estaban los judíos, sino que en aquella sinagoga había también gentiles que estaban interesados a escuchar acerca del Dios de Israel. El judaísmo para muchos de los gentiles se había convertido en una opción popular, porque era una opción que presentaba una alternativa a los dioses que ellos servían, a los cultos paganos de inmoralidad, y el judaísmo le presentaba algo distinto, un culto de un Dios que se regía por una moral que se apegaba más a lo que ellos querían. Y este judaísmo era popular aún más dentro de las mujeres. Y como vamos a ver más luego, dentro de las mujeres distinguidas, era algo que era popular, el judaísmo. Y ellos, como dijimos, leían la ley, leían los profetas, y era la costumbre de que si había algún visitante, algún rabino visitante, se identificaba, y muchas veces después que se hacía la lectura se le daba la oportunidad entonces de exhortar a aquellos oyentes, de explicarle, de animarlo, de exhortarlo en la Biblia. Ellos reconocieron que Pablo y Bernabé estaban en medio de ellos, y le dieron una oportunidad a que exhortaran. Y dice que entonces Pablo, puesto de pie, expuso la palabra, hizo señal con las manos de que hicieran silencio. Y él le comienza a hablar del Dios de Israel. Él comienza a hablar de algo que ellos conocen, que los libró de la esclavitud de Egipto, que los formó como nación, sacándolos de Egipto con mano fuerte, con brazo levantado en contra de Faraón. Él está hablando de una historia que ellos están muy bien familiarizados, para llevarlo al punto donde él quiere llevarlos, a presentar al Hijo de Dios, al enviado de Dios. Pero comienza desde el principio de la formación de la nación de Israel, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo él continuó siendo fiel a ellos cuando ellos fueron infieles, cuando él los sacó de Egipto con mano dura en contra del pueblo de Egipto. Ellos fueron infieles, ellos se quejaron del Señor, ellos se quejaron en el desierto
desierto, dice que él los soportó por 40 años. Él aguantó las quejas, él aguantó las quejas en contra de Dios. La infidelidad del pueblo la aguantó durante 40 años. Y no solamente eso, sino salidos del desierto, dice que él entonces le dio posesión de la tierra, destruyendo 7 naciones de los cananeos, 7 naciones enemigas. Luego dice que por un periodo de 450 años Dios gobernó con jueces sobre la nación de Israel. Y Dios era una teocracia. Dios gobernaba sobre la nación de Israel y usaba jueces para que juzgaran a la nación, siendo el último de los jueces, dice que fue Samuel. Y Samuel es un personaje muy importante dentro de la historia de la nación de Israel, pero aún Samuel, habiendo sido llamado desde una edad, desde temprana edad, como niño por Dios para que sirviera en esa posición, dice que llegó el tiempo en el cual el pueblo dice que no quería ya ser gobernado por jueces, sino que ellos miraban a las otras naciones y se comparaban con las otras naciones y querían un rey como las otras naciones, un rey que entrara, que los guiara, que los llevara a la guerra, un rey que fuera un soldado de guerra. Samuel le presentó la petición del pueblo a Dios, porque Samuel se sentía decepcionado. Samuel se sentía que el pueblo lo había rechazado a él, y Dios le dijo que el pueblo no lo había rechazado a él, que esto no era en contra de él, sino que el pueblo estaba rechazando a Dios. Dios le dijo a Samuel que le dijera cuáles iban a ser las consecuencias de ellos tener rey. Samuel les especificó las cosas que el rey que ellos iban a tener iba a ser en su contra, cómo le iba a perjudicar el juez que ellos iban a tener, el rey que ellos pedían. Sin embargo, ellos insistieron en que Dios le diera rey para que los gobernara a ellos. Y esto es algo peligroso para nosotros. Cuando una persona insiste en tener algo, en conseguir algo que va en contra de lo que es el plan de Dios para nosotros, eso se convierte en un peligro, eso se convierte en algo dañino para nosotros. Es peligroso cuando en contra de lo que Dios quiere para nosotros, nosotros insistimos y terminamos consiguiendo lo que Dios no quiere para nosotros, porque es algo que nos hace daño. Y eso es lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Dios le dio el rey que ellos querían, una persona que se veía que tenía la descripción de lo que sería un rey delante de los ojos de los hombres, porque era un rey alto, era un rey que el resto del ejército le daba a él por los hombros, era un rey buen mozo, era un rey que se veía y se reconocía como una figura imponente ante los demás en Saúl, pero era algo que les iba a hacer daño, era alguien que no iba a seguir a Dios, era alguien que le iba a perjudicar a la nación de Israel. Sin embargo, esto era lo que ellos querían. Dice entonces el versículo 22 y el 23, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. El apóstol Pablo continúa desglosando la historia que ellos conocen. Ellos están familiarizados con la historia de su nación. Era algo que a ellos los enorgullecía, la historia de su nación, cómo Dios los había elegido a ellos. Y David era alguien que en su corazón lo que él tenía era honrar a Dios. Y él, queriendo honrar a Dios, quería levantarle una casa a Dios, quería levantarle templo al Señor. Y él le comentó al representante de Dios, al profeta Natán, acerca de la intención que él tenía de levantarle casa a Dios. Y el profeta de Dios, inicialmente, al escuchar estas intenciones que le parecieron muy buenas a él, le dijo, eso es de Dios. Haz todo lo que hay en tu corazón. Pero aquella noche Dios habló al profeta Natán y le dijo al profeta Natán acerca que le diera un mensaje a David, y esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7.
Vemos el versículo 8 en adelante, dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y vemos el versículo 12 y 13, dice: cuando tus días sean cumplidos, y tú duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Gloria sea el nombre del Señor. David quería hacerle casa a Dios, y Dios le dijo: no, yo te voy a hacer una casa a ti. Yo voy a levantar de tus entrañas al Mesías esperado. Gloria sea el nombre del Señor. No había un honor más grande, no había un privilegio más grande que saber que de su descendencia Dios lo había escogido, para que de su descendencia viniera el Salvador del mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos cómo este plan de salvación de Dios se va desarrollando a través de la Biblia, se va aclarando, revelando a través de la Biblia de manera progresiva. La primera vez que se hizo mención del Salvador sucedió en el jardín del Edén, luego de la caída de Adán y Eva, cuando Dios está pronunciando juicio que el pecado trajo a la humanidad. Pronunció juicio sobre Adán, pronunció juicio sobre Eva, y cuando Dios pronuncia juicio en contra de la serpiente, es la primera mención que él hace del plan de salvación, de redención, de aquel que él iba a enviar para salvarnos. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice Dios a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar, en referencia a la cruz del Calvario, la victoria que tuvo Cristo en la cruz del Calvario sobre la serpiente. Luego vemos que la promesa entonces, según va el transcurso de la historia bíblica, se hace más clara cuando entonces en Génesis capítulo 12 Dios habla que de la descendencia de Abraham se va volviendo más específica la promesa, la línea del llamamiento de Dios, de donde él traería al Salvador, al Mesías. Dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición que traería mediante Abraham, de la descendencia de Abraham vendría el Señor Jesús. Pero vemos que según transcurre la Biblia, la promesa se va poniendo más, revelando, aclarando, especificándose a una descendencia en particular. Vemos que de la descendencia de Abraham, vemos que Dios elige a uno de los nietos de Abraham, a Jacob, y Jacob tuvo varios hijos. De la descendencia de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Pero Jacob, en su lecho de muerte, cuando Jacob le está profetizando a cada uno de sus hijos, vemos que ahí entonces se habla de la tribu en particular de la cual vendría el Mesías. Y vemos en Génesis 49, versículo 8 a 10, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Vemos que va especificándose, y David, siendo de la tribu de Judá, desde 2 de Samuel, entonces capítulo 7 en adelante, Dios deja claro que hay un hombre en Judá, del cual de su descendencia vendría el Mesías. Y de allí en adelante entonces el enfoque para esperar al Mesías vino de la descendencia de David. Los profetas de allí en adelante hablaron acerca de la descendencia de David. Vemos dos ejemplos, uno en Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos en Jeremías 23:5:
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En referencia a Dios hablando por medio de los profetas, en referencia a lo que vendría a ser el reino milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pablo les explica que Jesús es el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios en el jardín del Edén, de la palabra de Dios a Abraham, de la profecía de Jacob en su lecho de muerte, de la profecía de Isaías, de Zacarías, de Jeremías, que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento como el Mesías que ellos esperaban. Vemos el versículo 24 y el 25, dice: antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. A Juan había dudas acerca de quién era Juan en el propósito de Dios en la historia. Incluso ellos habían enviado a los líderes religiosos a personas que le preguntaran, que cuestionaran a Juan acerca de quién era él. Y le preguntaron a Juan: ¿eres tú aquel que esperamos? Le dijo: yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Yo no soy. Le dijo que él no era ni siquiera digno de desatar en la correa del calzado de los pies de aquel que vendría detrás de él. Dice el versículo 26 al 28: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Vemos que Pablo se dirige a las personas que están en la sinagoga, dice a los hijos de Abraham en referencia a los judíos, pero también habla de otro grupo que son los temerosos de Dios, aquellos que teméis a Dios. Estos eran personas que eran simpatizantes al judaísmo, no eran judíos, sino que eran gentiles que escuchaban la palabra, pero eran gentiles que no se habían sometido al judaísmo, no habían pasado por el proceso necesario para hacerse prosélito, que era el proceso de la circuncisión, de hacer sacrificio y de bautizarse. Ellos no habían pasado, pero ellos tienen interés en escuchar la palabra de Dios. Y él les habla acerca de cómo aquel que los profetas habían hablado vino y fue rechazado, que los habitantes de Jerusalén, que el liderazgo de Jerusalén no lo reconoció. Aun cuando ellos leían acerca de él y en las sinagogas, en el templo, se escuchaban todos los días de reposo, los sábados se escuchaban la ley, se escuchaban los profetas que hablaban acerca de Jesús. Sin embargo, ellos no reconocieron al Señor cuando vino. No lo reconocieron porque ellos se habían hecho una idea distinta de lo que era la idea de Dios acerca del Mesías, acerca del Salvador. Ellos esperaban un Mesías que llegara conquistando, un Mesías que llegara reinando. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el Mesías no vino en ese momento para reinar, para gobernar. No vino como rey, sino que vino como siervo. Él vino a derramar su sangre. Él vino a solucionar el problema más grande que tiene la humanidad, que es el problema del pecado, que trae muerte, que trae perdición. Y ahora, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, nosotros poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él, podemos resolver el problema más grande que nosotros tenemos, que es el problema de salvación. Eso fue la misión con la cual Él vino en su primer advenimiento. Pero ellos esperaban un Mesías reinante, un Mesías que le diera nombre a la nación de Israel, que le diera gloria a la nación de Israel. Pero esa no fue la misión del Señor.
en su primera venida, en su primer advenimiento. Pero eso no quiere decir que eso no sucederá, porque eso está escrito. Y la palabra dice que eso sucederá. Vendrá un tiempo en el cual Él regresará, en el cual Él gobernará desde Jerusalén, en el cual todas las naciones del mundo enviarán representantes, enviarán ofrendas para alabar a su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Él regresará a la tierra. En esta ocasión regresará a la tierra para reinar, como dice aquella alabanza que dice: viene otra vez, en gloria viene Jesús otra vez, viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. ¿Cuánto esperan su venida? Alabado sea el nombre del Señor. Dice: y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Amén. Pablo les está explicando el evangelio, está afirmando que el Mesías que habían estado esperando, de aquel el cual los profetas habían anunciado, es el Señor, del que ellos escuchaban en las lecturas en la sinagoga todos los sábados, que el que vino a cumplir esa misión fue el Señor. Está hablando acerca de los eventos que le sucedieron al Señor porque no fue reconocido, que hicieron acusaciones falsas, que lo juzgaron injustamente, pero que juzgándolo ellos injustamente vinieron a cumplir el propósito de Dios. Amén. Las cosas de Dios son unas cosas grandes, porque ellos, desobedeciendo a Dios, cumplieron parte de la historia, pero de la manera equivocada. Se hicieron los responsables de crucificar al Señor Jesucristo. Pero le está hablando que no solamente el Señor fue crucificado, que murió en un madero, sino que está hablando acerca de la resurrección y de los testigos de la resurrección y de la importancia que la resurrección tiene para este mensaje que nosotros proclamamos del Evangelio. Pablo escribiría acerca de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Jesús resucitó. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos, que nosotros enseñamos, que nosotros creemos. Y la palabra nos dice que Él apareció a sus discípulos. Él estuvo en medio de ellos por un periodo de 40 días. Más de 500 testigos vieron y escucharon a Jesús después de haber resucitado. Y las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo son concretas. Son cosas que no se pueden negar, son innegables. Son tanto así que aquellas personas que escucharon, que vieron al Señor Jesucristo después de su resurrección, proclamaron aquel mensaje arriesgando su vida. El proclamar ese mensaje, el proclamar que había uno que se había levantado de los muertos, le costó la vida a casi todos sus discípulos. O sea que si no hubiese sido la verdad, ellos se hubiesen echado para atrás, pero vemos que ellos estuvieron dispuestos a arriesgar su vida y a dar su vida por lo que ellos habían visto, por lo que ellos habían escuchado, porque ellos no podían dejar de testificar las cosas que ellos habían visto y habían escuchado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Este es el evangelio que nosotros proclamamos en el día de hoy. Nosotros hemos sido transformados, hemos sido cambiados. No somos las personas que éramos antes. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y no podemos dejar de testificar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Aleluya. Dice el versículo 32 al 37. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo digo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción.
porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Vemos a Pablo citando a David, citando a los salmos. David muchas veces cuando habla acerca de los eventos que le ocurrirían a aquel que vendría de su descendencia, al Salvador, al Mesías. Y habla, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, acerca del Salmo 2. Pero no está queriendo decir que en el momento que el Señor se encarnó y vino al mundo y nació en Belén y nosotros celebramos la Navidad, no quiere decir que en ese momento el Señor empezó a existir, porque Él siempre ha existido. Él es eterno. Él no es un ser creado. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice el Señor Jesucristo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él no es un ser creado, Él siempre ha existido. Por Él y para Él fueron todas las cosas creadas. Y Pablo está dejando claro que David no hablaba de sí mismo cuando estaba citando los salmos de David, sino que David se refería a aquel que vendría de él, a descendiente de David, aquel que sería llamado hijo de David. Y cita el salmo en que habla acerca de que no vería corrupción. Y habla acerca de David porque David murió. Ellos conocían incluso dónde estaba la tumba de David, el cuerpo de David. Se descompuso el cuerpo de David, vio corrupción, pero hubo uno que murió y resucitó y que su cuerpo no se descompuso, no vio corrupción. Se refería al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. El único que murió y resucitó y su cuerpo no vio corrupción. El único. Porque todos los seres humanos que murieron, su cuerpo se descompuso. Incluso vemos los ejemplos de las personas que fueron resucitadas en el ministerio del Señor Jesucristo. Algunos ejemplos: la hija de Jairo fue resucitada. Fue resucitado también el amigo del Señor Jesucristo, Lázaro. Pero sin embargo, aunque ellos resucitaron, después que pasó su tiempo, se cumplió el tiempo en la tierra, ellos murieron y su cuerpo vieron corrupción. Pero ese no fue el caso del Señor Jesucristo. Su cuerpo no vio corrupción. La muerte no pudo retenerlo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dice el versículo 38 al 41. ¿Sabéis pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree? Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Aleluya. Pablo les dice acerca de la salvación. Les habla acerca de la salvación, que solamente por fe en Jesús podemos ser salvos, podemos ser justificados. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es perfecta. Pero por la ley de Dios nadie nunca fue justificado. Gloria sea el nombre del Señor. La ley es como el espejo que nos deja entender, nos ilumina, nos da a entender, y podemos ver nuestra falta, podemos ver nuestros defectos, nuestros pecados. Pero la ley no fue para justificarnos, la ley fue para enseñarnos cuál es el estándar de Dios, que es un estándar perfecto, un estándar que ninguno de nosotros pudimos llegar a Él. Pablo escribiría a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 24 al 26, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Estas son buenas noticias de la salvación por fe. Son buenas noticias, especialmente buenas noticias para los gentiles. Los gentiles se le habían puesto las cosas difíciles, se le habían puesto muchos inconvenientes, muchas condiciones para ellos poder ser aceptables. Sin embargo, ahora se les está diciendo que mediante la fe, por medio de la fe, nosotros que somos gentiles podemos tener justificación de nuestros pecados, podemos tener un acercamiento a Dios. No por la circuncisión, no por las tradiciones, no por seguir las observaciones, las leyes de los que ellos seguían, sino por fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Y es muy interesante porque el concepto de la justificación por la fe es un concepto que no es un concepto que está limitado al Nuevo Testamento, sino que la Biblia nos habla y nos dice que Abraham creyó y que su fe le fue contada por justicia. Pablo escribiría a los romanos en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la historia, esto ha sido siempre un motivo de conflicto, e incluso después del tiempo de la iglesia primitiva, a través de la iglesia. Porque de alguna manera, aunque la Biblia nos enseña claramente que la justificación es por la fe, según pasa el tiempo, el ser humano comienza a añadir condiciones, comienza a añadir reglamentos, comienza a añadir y le dice a la gente, no, es que hay que seguir un día de reposo, hay que declarar un día santo. Dicen que el bautismo es algo necesario para salvación. Le dicen que seguir algún dogma es algo necesario para salvación, para tener la justificación con Dios. Pero dice la palabra, Pablo dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de caer en ese error. Ese fue un error que durante muchos siglos la mayoría de lo que se conoce como el pueblo cristiano vivió bajo la esclavitud de las condiciones y de los reglamentos humanos para acercarse a Dios. Y por eso fue que vino la reforma. Vino la reforma en el siglo XVI, en el cual el tema principal de la reforma es que la justificación de nosotros es mediante a la fe, que la salvación de nosotros es mediante a la fe. Pablo escribiría en la carta de los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchas cosas que son positivas, que son muy buenas, que debemos envolvernos en ellas. Pero debemos saber que el principio bíblico, que la condición bíblica para salvación no es ninguna de ellas. La condición bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo dejó marcada para que nosotros la veamos, es que es mediante a la fe y solamente por la fe. Ahora, la fe produce que nosotros tengamos un cambio y que nosotros andemos de acuerdo a que el Señor quiere que nosotros andemos, que caminemos en las obras que Él quiere que nosotros caminemos. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros, cuando creemos, entonces tenemos un cambio y hacemos obras, pero no es que las obras nos van a producir fe, ni que las obras nos van a producir salvación, sino que la fe en Jesucristo produce salvación. Y por eso nosotros queremos agradar a Dios, porque hemos cambiado, porque estamos agradecidos, porque queremos agradarle y obedecerle. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dice el versículo 42 al 45, cuando salieron ellos de las sinagogas de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aleluya. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. Vemos que cuando se presenta ese evangelio, que no es un evangelio de obras, que es un evangelio de que hay libertad en Cristo Jesús, gloria sea el nombre del Señor, que la justificación es un regalo, que por la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Vemos que la multitud les sigue tras de ellos. Ellos quieren seguir escuchando este mensaje. Ellos quieren que le hablen el próximo sábado, pero ellos no quieren esperar hasta el próximo sábado, sino que ellos le caen atrás, continúan hablando acerca de estas palabras. Y vemos que Pablo y Bernabé tomaron la oportunidad para exhortarlos, para decirles que permanecieran en la gracia. Ellos nunca habían escuchado la palabra de Dios presentada de esa manera. Ellos querían escuchar más. Ellos tenían hambre de escuchar la palabra de Dios, y eso es una obra que Dios hace en el corazón del ser humano cuando el ser humano tiene ese deseo, esa hambre de escuchar y aprender la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esa hambre que nosotros tenemos de reunirnos, de aprender la palabra de Dios, eso es una obra hecha por Dios en nuestros corazones, que nosotros queremos crecer, queremos recibir instrucción bíblica, queremos ser purificados por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, recibiendo la instrucción bíblica, nosotros podemos serle fiel a Dios, podemos conocer cuál es el deseo de Dios, qué es lo que hay en el corazón de Dios, podemos ser transformados, podemos ser purificados por medio de su palabra, podemos resistir las falsas doctrinas, las falsas corrientes que andan por el mundo, siendo instruidos en la palabra del Señor. La enseñanza bíblica es algo vital para el creyente, para poderse mantener firme en lo que nosotros hemos creído. Por eso vemos que eso es lo que Pablo y Bernabé le están exhortando, los están animando, gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo mismo que nosotros, por la gracia de Dios, tratamos de hacer, de reunirnos, de exhortarnos, en permanecer en la gracia del Señor, en exhortar en la palabra de Dios, en que nosotros crezcamos en nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor, que podamos permanecer siendo fieles hasta el final. Dice que vemos que como los judíos, cuando vieron entonces aquella sinagoga que llena entonces de personas con hambre de escuchar la palabra, en vez de ellos alegrarse por el interés de la gente, vemos que ellos lo que sintieron fue celos. O sea que el interés de ellos no era la salvación de la gente, no era que la gente se acercara a Dios, sino que el interés de ellos era un interés personal, era un interés en que ellos fueran aquellos que fueran protagonistas en las cosas que Dios estaba haciendo. Y eso es algo lamentable, porque nosotros vemos esto en el libro de los Hechos, y no es algo que está limitado a algo que sucedió en el pasado, sino que es algo que continúa sucediendo en el día a día a través de la historia de la iglesia, donde Dios en algún momento usa a alguien para su gloria y trae a la gente, y Dios hace un avivamiento, y hay alguien que Dios está usando para que la gente crea. Sin embargo, vemos que muchas veces quien le hace más oposición a lo que Dios está haciendo es la misma iglesia. La misma iglesia le hace oposición y dice, tal vez en algunos casos, no, si no es de mi iglesia, yo no lo apoyo. Si no es de mi concilio, yo no lo apoyo. Si no cree exactamente como yo creo, no lo apoyo. Si no es de mi denominación, yo no lo apoyo. Pero esa no es lo que Dios quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El Señor les había dicho, y lo vimos en Juan, dijo así: conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Gloria sea el nombre del Señor. El evangelio, la gloria es para Dios. Lo que Dios está haciendo en cualquier lugar del mundo, con una persona que habla idioma diferente al que nosotros hablamos, una denominación diferente en la que nosotros nos hemos formado, debemos apoyar siempre lo que Dios está haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice entonces el versículo 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis
y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aleluya. Vemos que ante la oposición, entonces los discípulos Pablo y Bernabé entonces dicen que era necesario proclamarle el evangelio, pero que de allí se iban a los gentiles. Y este es el tema de este libro de los Hechos. Esta fue la encomienda que Dios le había hecho generalmente a la iglesia. Le había dicho en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que el evangelio se había predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora el evangelio está siguiendo. Pero no solamente los discípulos, sino que Pablo y Bernabé tenían un llamado especial a los gentiles, que el Señor lo había puesto sobre ellos, como Pablo como apóstol a los gentiles. Y vemos que este evangelio se le está presentando a los gentiles. Los gentiles están gozosos, gloria sea el nombre del Señor, de que estas condiciones, estos impedimentos que a ellos le habían puesto cuando ellos iban a la sinagoga los sábados, cuando lo miraban mal, cuando iban a la sinagoga los sábados, que estas cosas no vienen de Dios. Ellos están aprendiendo que Dios los acepta. Ellos están aprendiendo que Dios no hace acepción de personas, que ellos no tienen que ser judíos para ser aceptados a Dios. Y en el versículo 48 nosotros vemos una oración que dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y este es un pasaje que a través de los tiempos muchos han tratado de usar para justificar una doctrina que en mi opinión no es bíblica, y es la doctrina de la predestinación. Y es estas personas que enseñan que Dios ha elegido a algunos para salvación, y que cuando nacieron Dios los señaló para salvación y van a ser salvos porque así Dios lo predestinó, y que Dios predestinó a otros para perdición, y que ellos no tienen ninguna oportunidad de salvación porque Dios los ha elegido para que se pierdan. Esa es la doctrina de la predestinación, como muchas personas enseñan, y este es uno de los pasajes bíblicos que ellos usan para tratar de mover la Biblia, a decir que la Biblia enseña esta doctrina de la predestinación. Pero yo no creo que sea así. Yo no creo que es una doctrina consistente a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios ha elegido a algunas personas. ¿A quiénes Dios ha elegido? A aquellos que creen. Gloria sea el nombre del Señor. La doctrina bíblica dice que Dios ha ordenado para vida eterna a todo aquel que cree. El ser humano es responsable de la decisión que haga con esta verdad tan grande del mensaje poderoso del evangelio, de lo que Dios ha hecho disponible para todos nosotros. Nosotros podemos aceptarlo, tomarlo, apropiarnos de este mensaje de salvación o rechazarlo. Es nuestra responsabilidad lo que nosotros hacemos con este mensaje. Para nuestra salvación, si lo aceptamos, si lo creemos, o para nuestra perdición, si lo rechazamos. Aquel que lo cree ha sido elegido, ha sido predestinado para salvación. Juan 3:16 dice el Señor Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En Él cree, no se pierda. Todo aquel está disponible para todos. No se pierda, mas tenga vida eterna. Para ser ordenado, para ser de los elegidos, para tener vida eterna, existe una condición. Y esta condición es creer en Jesús, creer en su obra redentora en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados, que Dios lo levantó de los muertos y resucitó al tercer día. Pablo escribiría en la carta de los Romanos en el capítulo 10, en el versículo 9,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el versículo 49 al final del capítulo: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. Vemos cómo ellos buscaron a mujeres de influencia, distinguidas, piadosas. Como dijimos, este judaísmo era atractivo principalmente a ellas porque les daba algún tipo de libertad que culturalmente todavía no había llegado para la mujer. Por eso el judaísmo les era atractivo. Sin embargo, vemos que ellos usaron eso para que ellas se opusieran al evangelio, diciendo que el evangelio iba en contra directamente de lo que le había dado esa libertad a ellas. Pero vemos que aunque ellos fueron expulsados de aquel lugar, ellos siguieron las instrucciones que el Señor le había dicho del lugar, que no lo aceptaran, que quitaran el polvo de su calzado. Pero también vemos que ellos van con gozo, que ellos no dejan que eso lo detenga, sino que ellos van a su próxima misión, al próximo lugar, a continuar llevando este evangelio. Ellos no permiten que eso le quite el gozo. Muchas veces cuando nosotros tenemos algún tipo de fracaso, cuando estamos predicando, dejamos que eso nos afecte. Cuando recibimos persecución, que nos expulsan, que no nos permiten llevar la palabra, nosotros muchas veces eso nos afecta. Pero vemos que ellos se fueron gozosos. Ellos tenían fresco las enseñanzas del Señor Jesucristo, que les decían que ellos iban a pasar por eso. Y lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Versículo 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No solamente vemos en el caso que estamos viendo en este libro de los Hechos como un libro histórico, sino que nos sirve a nosotros para que nosotros aprendamos, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron la gente religiosa de aquel tiempo. Aquellas personas, como dijimos, eran religiosas. Ellos escuchaban a Moisés, o sea, la ley, y escuchaban a los profetas todos los sábados en la sinagoga, sábado tras sábado, fielmente escuchaban la palabra del Señor. Sin embargo, cuando vino el tiempo de su visitación, cuando vino el tiempo de que llegó el tiempo del Mesías, que ellos escuchaban todos los sábados en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas, vemos que ellos no lo reconocieron. Que no nos suceda eso a nosotros. La Biblia nos habla de los eventos que apuntan al retorno del Señor. Muchas de las noticias que nosotros vemos a diario, los eventos que están sucediendo a través del mundo, a nosotros nos dan una indicación, nos eleva una alarma de que el retorno del Señor Jesucristo está pronto. Pero muchas veces por el día a día, las preocupaciones, las ocupaciones, hace que nosotros, que al igual que aquellas personas que no reconocieron el tiempo, la hora de su visitación, puede hacer que nosotros no reconozcamos que el retorno del Señor Jesús está a la puerta, que no prestemos atención a eso. Debemos vivir una vida, salud, consagrada, una vida alerta, una vida que nosotros estemos pendientes a que el retorno del Señor está pronto. Mateo capítulo 24, versículo 37 a 39, el Señor dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No ignoremos los avisos.
y estemos cada uno de nosotros alerta, preparados para cuando ese momento suceda del retorno del Señor Jesús. ¿Estamos preparados? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Estamos nosotros preparados? Hay muchas veces que la persona ve el retorno del Señor Jesucristo con temor, con miedo, quiere que suceda en mucho tiempo. Esa persona sabe que no está preparada, debe arreglar su vida y vivir una vida en la cual está preparado para el retorno del Señor Jesucristo. Nosotros debemos estar preparados, que cuando Él regrese nos encuentre haciendo la obra que Él nos ha encomendado a nosotros. ¿Estamos nosotros preparados? Si no estás preparado, yo te aconsejo, te exhorto en el día de hoy que arregles la condición de tu vida, que aceptes al Señor, que te reconcilies con el Señor, para cuando llegue ese momento, ya sea que Él nos reciba en el aire o que partamos con el Señor vía la muerte, que estés preparado para ese encuentro con el Señor que todos vamos a tener. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio del día de hoy, esperando que sea de bendición para todos los que han estado con nosotros. Nosotros nos despedimos de las personas que están con nosotros a través de la transmisión que estamos haciendo. Lo invitamos para el estudio bíblico de la próxima semana de Hechos, capítulo 14. Dios le continúe bendiciendo. Amante Dios.